Ciertamente, a diferencia como hacemos otras ocasiones, hoy sí voy a predicar acerca del Día del Padre, pero voy a predicar sobre el privilegio, la responsabilidad y la identidad que debemos de tener como padres. ¿Y por qué somos padres? Y esto es muy interesante porque cuando estaba armando este tema, me cayó un 20 muy interesante. Nuestro papel como varones, ciertamente, es el que tenemos que ser padres. Y le preguntaba yo a Dios y le dije, ¿y en dónde empezó esto de ser padres? Y el Señor me dijo, nadie fue padre hasta que no tuvo un pueblo. Y el primer padre de la historia no nada más fue padre, sino fue patriarca. Y este varón se llamaba Abraham. Abraham pidió a Dios ser padre, y Dios le dijo, no solamente te voy a hacer padre, sino te voy a hacer padre sobre naciones. Y empecé en el trabajo en el de que sí, de que no, de que aquí, de que allá, y le decía, bueno, es que Adán también fue padre, y Enoc también fue padre. Y me dijo, no, es que todo lleva un orden. Y ahorita lo decía Pablo en la cita de Colosenses que leía, y decía, y este secreto ha permanecido guardado por muchos siglos, y ese secreto es que Cristo habita en ustedes. Y decía, cierto, Cristo siempre va a ser primero, porque por eso dijo el Señor que este es nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Por eso dice Dios, yo soy el alfa y tú eres y el omega. Entonces, no porque haya habido un primer padre o un primer hombre va a ser el padre. Adán fue el primer hombre. Y a Jesús se le llama el segundo Adán. Adán, antes que ser padre, entendió que Cristo era en él. Por eso Adán entendió y aprendió que él podía dar su vida por Eva, como Cristo dio la vida por su iglesia. Eva era la iglesia de Adán. Cuando él vio que Adán murió, Adán fue y murió por ella, para dar su vida por ella, fue el primer Adán. Cuando Cristo vio que la iglesia estaba muriendo, vino y dio su vida por la iglesia, para que la iglesia tuviera vida y vida eterna. Pero hubo un día que un hombre anhelaba ser padre y anhelaba depositar en la siguiente generación todo aquello que había en él. Y Dios había visto que este anhelo de este hombre era tan bueno y era tan agradable, porque era un hombre que ciertamente le temía a Dios. Entonces Dios le dio dos instrucciones. Primeramente le dijo, aléjate de tu familia, de tu pueblo y de tu parentela. Aléjate de lo conocido para que camines en lo desconocido de Dios. Aléjate de las tradiciones del mundo para que empieces a caminar en las costumbres de Dios. Aléjate de caminar por lo que ves y empieza a caminar por lo que escuchas de mí. Y lo segundo que le dijo cuando le obedeció es, haré de ti una gran nación. Dijo, es una nación tan abundante como las estrellas de los cielos y como la arena que rodea el mar. ¿No? El ser padre es una gran responsabilidad. ¿Y sabe por qué es esta responsabilidad? Porque no es que tenga que ver con la actitud que nosotros tengamos, sino tiene que ver con la capacidad que Dios pone en nosotros. Esta mañana meditaba y la verdad me conmoví un rato porque tenía una gran necesidad de bendecir a mi hermano. Hoy en la mañana, yo no soy de los que festejen nada, ustedes lo saben, pero esta mañana amanecí con ese pensamiento y decía, wow, yo extraño a mi hermano, quien siempre fue mi mejor amigo. Siempre todo lo hacíamos juntos. Y ahora me abandonó por mi cuñada y por mis sobrinos, ¿no? Mi hermano y yo siempre teníamos la mente dispuesta para decir algo chistoso o para hacer algo intrépido. Y esta mañana le escribí y le decía, wow, ahora eres el más paciente de los pacientes. Ahora eres el que ama sobre todas las cosas y tienes una capacidad de sanar el corazón de tus hijos como nadie más la tiene. Y le dije, ciertamente dejaste tu identidad y Dios puso en ti su identidad de padre. Pero nadie nos enseña a ser padres. Nadie nos dice, el día número 1 le vas a cambiar su pañal de esta manera y el día número 2 le vas a dar este consejo a tu hijo. Es el día que decidimos convertirnos en padres, el día que decidimos que Dios deposite en nosotros su naturaleza. Y ese es el día, ¿sí?,
ese es el día que Dios empieza a actuar con nosotros. Dice Génesis 17:6, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Abraham quería un hijo, Dios le dio naciones. Lo único que tenía Abraham adecuado era su corazón, y Dios habitó y abundó en su corazón. Y eso es algo que yo he descubierto, que quienes son padres, han decidido ser padres, han podido desarrollar, y sobre todo en el temor de Dios. A mí me encanta, tengo una buena amistad, una gran amistad con Patty. Y me encanta porque cada vez que Patty me platica que su día está hecho es porque su papá le habló y le llenó el corazón con alguna frase que dijo, y su papá es sumamente simpático. Pero es de esas personas que con algo que le diga a su hija nos llena el día a todos los demás. Porque ha decidido que él es lo que su hija necesita, porque él es la cobertura de su hija. Hay veces que llegamos a tener una sabiduría extrema por el hecho de lo que decidimos hacer en nuestro corazón, el funcionar de acuerdo a esa naturaleza que nos fue dada. El primer papel que Dios nos dio antes que otra cosa fue el de ser padres. Por eso los mandamientos originales decían, ¿sí? Fructifica, crece. Y luego le dijo, multiplícate. Y luego le dijo, llena la tierra de hijos. Antes de gobernar, antes de establecer, lo único que dijo es, ten hijos. Cuando Jesús se fue y nos dejó la gran comisión, lo primero dijo, vayan al mundo y hagan discípulos. Multiplícate en otros, ten hijos espirituales. Y los hijos espirituales, dentro de esos van contenidos nuestros hijos carnales, porque si nosotros no somos capaces de depositar esa relación con Dios y ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros hijos, ellos son nuestros primeros discípulos y los que tienen que llegar al siguiente nivel. Ser padre es una gran responsabilidad y es un gran privilegio. Es por eso que es tan importante que quienes somos hijos tengamos la conciencia de que siempre habrá una autoridad sobre nosotros que tenga una medida perfecta para hacernos crecer y hacernos llegar a ese nivel que necesitamos. Pero todos los que somos varones tenemos la capacidad de ser padres. Padres en lo físico, padres en lo emocional, padres en lo laboral, padres en lo espiritual, padres en lo intelectual, porque esa es nuestra naturaleza. Y esto es importante porque hay una imagen que ha estado rondando Facebook en las últimas semanas, no sé si la han visto, ¿no? Está la imagen donde dice Día de las Madres y está toda la familia congregada alrededor de la mamá honrándola, y luego está Día de los Padres y está el papá con un pastel enfrente empujándose la cabeza él solo, ¿no? Y de alguna manera yo lo veo y digo, ay, es que no puede ser que nosotros esperemos que como padres alguien venga y nos honre. Porque la parte más emocionante de ser padres es que tenemos la identidad de Dios. Y dice la Biblia que a Dios nadie le gana a dar. Entonces, si tú tienes el privilegio de ser padre en lo físico de alguien, o si tú tienes el privilegio de ser padre en lo espiritual, en lo moral o en lo intelectual de alguien, ¿sí? Tienes que darte cuenta que tu primer privilegio, tu primer beneficio y tu primer característica es que siempre vas a tener algo que dar. Un hombre, y lo digo con mucha certeza, un hombre no necesita que le den nada. Un hombre siempre va a tener algo que dar, porque esa es su naturaleza. Esa es la semejanza de Dios de la que hablamos. Un hombre no necesita que venga alguien y le diga palabras bonitas. Un hombre siempre va a tener algo con qué bendecir a su familia, con qué protegerla, con qué cubrirla. Porque si el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios, al hombre tampoco nadie le tiene que ganar, nadie a dar, y menos dentro de su familia. Esa es nuestra identidad. Y eso es lo emocionante de estar en Cristo. Y el hombre, no se vale que el hombre diga, es que estoy cansado. El hombre tiene más fuerzas que nadie porque está en Cristo. Lo decía ahorita Pablo. Este es el secreto que nos ha sido revelado. Que Cristo está en nosotros. ¿Cristo cuándo se cansó de dar? ¿Cristo cuándo se sentó a que alguien lo honrara? Nunca. Y estuvo en la cruz y seguía dando y estaba colgado de la cruz y todavía le abrió el reino de los cielos a aquel que le reconoció como hijo de Dios. ¿No? Todavía estaba colgado y le decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía estaba dando e intercediendo por el hombre porque él entendía que ese era su papel.
Hay personas que dicen que no quieren orar en público porque no saben orar. Y la pregunta es, ¿no saben orar o realmente no saben quiénes son? Porque si sabes quién eres y eres el Hijo amado de Dios, decía Pablo ahorita que empezaba su oración, Señor, estamos orando para preparar el servicio y decía, Señor, sabemos que somos tu amada, somos tu iglesia. Pero dentro de la iglesia somos los padres, somos los que la cuidamos y los que la guiamos y los que la alimentamos. ¿Sí? ¿Cómo que no podemos orar y que no sabemos? Siempre vamos a tener palabra de Dios porque siempre seremos la cabeza y siempre seremos la guía. Siempre seremos el factor del orden. No es que seamos misóginos y digamos que las mujeres no pueden enseñar y que las mujeres no pueden gobernar. No, es que esa es la identidad que Dios nos dio con la responsabilidad, con la autoridad, con el poder de poder gobernar. Nuestro país no necesita gobernantes, necesita padres, personas que decidan depositar su naturaleza en las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia, si ustedes se dan cuenta, está llena de reyes. Creo que fueron 44 reyes los que hubo en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe cuál es el común denominador de todos los reyes? Que eran unos pésimos padres. Había en la Biblia un montón de sacerdotes, ¿y sabe cuál era su problema? Que eran unos pésimos padres. Había un montón de profetas en la Biblia, ¿y sabe cuál es el común denominador? Que eran unos pésimos padres. Ahí está Elí. Elí era el hombre que Dios había escogido. Elí era aquel famoso sacerdote que podía hacer que la presencia de Dios descendiera. Y era aquel hombre que hablaba con Dios para con todo el pueblo. ¿Y sus hijos qué hacían? Se robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres que servían en los templos, robaban y maldecían, al grado que Dios acabó con sus vidas, con la de su padre y con todas las generaciones de su familia desaparecieron. Y no fue por culpa de los hijos, fue por la culpa del padre que no los enseñó. Había otro hombre, Samuel, que vino a sustituir a Elí. ¿Y qué pasó con sus hijos? La misma historia. Y así podemos contar historias e historias. Y quiere decir que el pueblo nunca vivió como debió vivir porque les faltaron padres. Quiero pensar, y a lo mejor me equivoco, pero esto es algo que he estado meditando. Había un padre que tenía 12 hijos, se llamaba Jacob. Y hubo un hijo que tenía un favor especial que se llamaba José. Y José llegó a los lugares de las alturas, estábamos hablando hace rato, los lugares de las alturas, llegó como segundo a bordo del faraón. ¿Sabe cuál fue el problema de José? Que se hizo hijo de otro padre. Se hizo hijo de otro padre y obedeció a otro padre que el suyo. ¿Y qué hizo eso? Que todo su pueblo se perdiera por más de 400 años, porque se olvidó de la paternidad que debía de ejercer. José debía haber sido el patriarca de los israelitas, aún dentro de Egipto, pero siguió gobernando para los egipcios y no para los israelitas. Y a lo mejor me equivoco, ¿sí? Pero eso es algo que he estado meditando en este tiempo. Había otro padre increíble, el que vino y sacó a los israelitas de Egipto. Se llamaba Moisés. Y fue tan mal padre que su suegro tuvo que venir a decirle: oye, cuate, qué padre que tengas a 2 millones de israelitas que te siguen por medio del desierto, pero aquí tienes tu primer negocio. Se llama tu mujer y tus hijos. ¿No? Y debió haber sido un shock tremendo. Hace unas semanas les hablaba acerca de este predicador increíble que tenía 4 años por adelantado de agenda de todo lo que tenía que predicar acerca de Dios, y el día que se dio cuenta que su hijo andaba en malos pasos, canceló sus 4 años de agenda, dejó su ministerio y se puso a levantar el primer ministerio y el primer papel y la primera responsabilidad que Dios le dio, que fue su hijo. Y el día de hoy hay un ministerio internacional que ayuda a familias y se llama, curiosamente, La Familia es Primero, que es la consecuencia de lo que este hombre sembró en su hijo. Y ahora hay un ministerio internacional que se dedica a que los hombres recuperen la identidad y regresen a su casa a ministrar a sus familias. Muchas veces nos pasa, y esta es la parte interesante dentro de nuestro papel en las familias.
Las mujeres leen la Biblia, a veces los hijos van al grupo de jóvenes, pero los padres somos los que menos interesados estamos en venir y compartir de lo que pasa en nuestra intimidad con Dios para extenderlo a nuestra familia, entendiendo que lo que pasa en el corazón de nosotros como hombres se va a multiplicar, se va a exponenciar en nuestros hijos y en nuestras esposas. Cuando digo nuestras esposas es una de cada uno, no las muchas de todos, porque luego dicen, pues es que René dijo nuestras esposas, ¿verdad? Estoy hablando por todos los padres que estamos aquí, ¿sí? Si no es que luego dicen, no, es que René dijo, ¿no? Entonces, no. Después me va a correr el pastor Tino que va a decir que qué ando diciendo, ¿verdad? ¿No? Pero esto es importante, yo lo veo aquí. Yo no soy padre en lo físico, pero tengo el privilegio de ser padre espiritual. Y yo entiendo que lo que yo leo, lo que yo oro y lo que yo platico con Dios en la intimidad, pueden pasar, hay veces que me impresiona, hay veces que pasan 2 años que el Señor y estamos masticando un concepto, y llega aquí, lo platico con ustedes y ustedes van y lo reparten y lo crecen en minutos, en segundos, porque esa es la promesa del Padre. El Padre es el único que es capaz de una sola palabra convertirla en una nación, en una doctrina y en un estilo de vida, por la autoridad que tiene. Y aún aquellos que dicen tener malos padres, tienen ese efecto en el momento que saben que su papá les habla. Se cuadran y se alinean. Les he platicado muchas veces y es cierto. Mi mamá siempre dice, yo quisiera haber tenido la autoridad de tu padre. Mi padre era militar, de alto rango. Y cuando estábamos chiquitos, teníamos 3, 4 años, mi papá nos decía, ya nos vamos, levántense. Y nosotros me acuerdo que soltamos lo que tuviéramos en las manos y nos alineábamos, y lo primero que hacía era levantarnos las manos para que nos pusieran el abrigo. Vivíamos en Alemania. Y decía mi mamá, yo podía batallar todo lo que quisiera, los podía corretear, les podía rogar, pero llegaba su papá y lo entendía. Es cosa curiosa, porque todas las personas anhelamos tener un padre. Todas las personas disfrutamos esa seguridad y esa calidez que nos da un padre. Si ustedes se asoman el día de hoy a Facebook, es muy diferente lo que publican el 10 de mayo que lo que publican en el Día del Padre. Los que no tenemos un padre en lo físico, ¿sí? A las mamás le dicen, te quiero, gorda, lo que sea, eres la mejor del mundo, te adoro. Pero todas las muestras hacia los padres, o la gran mayoría, son de respeto. La gran mayoría de nuestras expresiones y comunicaciones hacia nuestros padres siempre son de respeto por alguna razón. Lo he platicado muchas veces y lo he entendido muchas veces. Todos nosotros tenemos una relación con Dios, así como tenemos una relación con nuestro Padre. Aquel que batalla para tener una relación con su padre en lo físico va a batallar para tener una relación con su papá, porque es la única relación padre-hijo que conoce. Hasta que se atreva a meterse con Dios, y cuando su relación con Dios llega al nivel que Dios quiere, también la relación con nuestros padres va a pasar, porque es el símbolo, es la imagen, es la línea que Dios nos dio. Dios nos cuide de estar orando por los padres. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. El día de hoy vamos a poner a cada padre en el papel que le corresponde. Y el día de hoy vamos a honrar a Dios por medio del papel de los padres, y vamos a ser los padres los que bendigamos a la iglesia. Porque los padres no necesitamos que oren por nosotros. Los padres necesitamos que nos pongan a chambear, que nos pongan y que nos crean, que nos demos a respetar y que expresemos el amor ilimitado de Dios hacia su pueblo, hacia su familia, hacia su gente. ¿Sí? Por eso dice Lucas 6:38, y esto es para los padres, porque piensen, estas palabras se las dijo Jesús, ¿sí?, a los discípulos, que fueron los padres de la iglesia. Les decía, Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será revuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Porque los padres son los que ejercitan todo esto. Si ustedes se ponen a pensar, y nos vamos a la ley decía que tenemos la obligación de prestar, pero no de cobrar. Que siempre tenemos que dar y no podemos ir a recobrar, porque si ya lo dimos es porque tenemos para darlo. Dice la palabra que nosotros seremos los que prestemos y no los que hubiéramos prestado.
Sí es nuestra responsabilidad enseñar a la gente a que siempre tiene que regresar lo que se le dé, pero cada vez que prestamos tenemos la obligación de no cobrarlo porque nosotros tenemos la capacidad de bendecir al pueblo. Den y recibirán, porque Dios no nos va a dar más porque fuimos buenos. Dios nos va a dar más porque siempre habrá más y más y más personas con necesidad. Siempre el Señor nos va a poner más y más y más personas con necesidad a nuestro alrededor. Los que somos varones tenemos esa identidad y tenemos el privilegio de empezar a ensayar desde que somos solteros. El Señor nos da una palabra y se los prometo, las mujeres batallan 10 veces más de lo que nosotros batallamos para entender a Dios, porque nosotros no tenemos hormonas que nos interrumpan. ¿Sí? ¿En serio? Dios puso en nosotros, dijo, cualquier cosita que aprendas en boca de un hombre lo va a exponenciar, porque tenemos que estar capaces, tenemos que querer ser capaces de dar y entregar todo lo que somos, porque si no, ¿para qué nos va a dar una familia? Por eso Dios nos dijo, aquel hombre que no gobierna su familia jamás será un buen sacerdote, porque si no podemos darle a nuestra familia, tampoco podemos darle un pueblo y jamás seremos buenos gobernantes. Si nos ponemos a pensar, y esa es la parte que me llama mucho la atención, todo el mundo se queja del gobierno, ¿no? Estaba pensando esto ahora que estaba en la Ciudad de México, todo el mundo se queja del gobierno, todo el mundo le tira a los gobernantes, todo el mundo piensa que roban. Y dije, ¿cómo le hace un gobernante para llegar a un lugar y robar? Pues es una persona que no está dispuesta a dar, pero aún así les llamamos servidores públicos, aunque lo único que no hacen es servir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros vemos a nuestras autoridades, no tenemos que bendecirlas por decirle, ay Señor, bendice a Peña Nieto. No, Señor, bendícelo, háblale, regrésale en su intimidad contigo su identidad como padre. Hazle un mejor padre en su casa, hazle un mejor padre en su gabinete, hazle un mejor padre en su círculo de amistades. Señor, que sea un hombre que tenga una capacidad inmesurada de dar, porque así podrá darle a la nación lo que necesita. Siempre tendrá paz, siempre tendrá calma, siempre será una persona bondadosa. Y a mí no me interesa si lo es o no lo es, o lo aparenta o no lo aparenta. La ventaja que tiene es que Dios le dio el privilegio de dar vida y de ser padre sobre una familia. Y desde ese momento, el único que puede dar vida es Dios. Y si Dios usó al presidente o a cualquier servidor público para dar vida, Dios tiene un plan perfecto y una identidad de padre para esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro país necesita padres, no necesita gobernantes. Una de las cosas que necesitamos entender cada vez que hablamos con una persona, y hasta por amor hacerlo, si nos encontramos con un servidor público, si nos para un tránsito porque nos excedimos la velocidad, ¿sí? Si vamos y compramos en el Oxxo, ¿por qué no entablar una conversación con una persona y preguntarle, ¿usted es casado? ¿Usted tiene hijos? Y cada vez que platiquemos con una persona a nuestro alrededor, sobre todo con un varón, decirle, te bendigo y declaro que eres el mejor padre sobre la tierra, que el dar es parte de lo tuyo y que la palabra de Dios abunda en tu corazón. Y vamos a establecer y a derramar el patriarcado en nuestra nación. Porque pónganse a pensar, la Biblia siempre dice, cuando Dios promete algo, dice, por amor a mis hijos, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y sabe por qué hace eso? Porque Dios le está diciendo, en los que puse mi identidad, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Sí? En ellos la derramé. Y por ellos, esto es como les digo y se los digo como broma, es como, ¿por qué no tengo novia? Porque yo a mis novias les digo una vez que les quiero y después ya no les vuelvo a decir, porque pues, la primera valió por las mismas, ¿no? No cambió, no hay que decírselo todos los días. Así es Dios, aunque es broma, ¿no? Pero Dios siempre les dijo, no necesito decirte que te amo, porque se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso la gente venía con Jesús y le decían, ¿hijo de quién? De David. Y decía, este es de la misma familia. ¿Y saben por qué de David? Porque David fue el único rey que supo ser padre. ¿Nunca se han puesto a pensar esto? David
tuvo un gran fracaso con sus hijos. ¿Cómo se llama este cuate? Jeroboam, ¿no? Que lo quiso matar. Y después dijo, perdí mi identidad. Y fue al igual que Jacob, y tomó la única mujer que había amado. ¿Sí? Fue a Betsabé y tuvo un hijo. Y dijo, lo voy a formar como hijo. Aquí no voy a fracasar. De todos los demás que he tenido, ya no puedo hacer nada, pero aquí voy a ser un gran hijo. Y voy a derramar todo lo mejor de mí en el corazón de este hijo. ¿Y quién fue ese hijo? Salomón, el rey más grande sobre toda la tierra. Y este hombre gobernaba y gobernaba, y cada vez que venía delante de Dios, Dios le decía, por amor a David, tu padre. Por amor a David, tu padre. ¿Sí? Y le decía, tienes que recordar que tu padre estuvo aquí conmigo todo el tiempo. Está como Moisés. Moisés fue el padre espiritual de Josué. ¿Sí? ¿Y qué hacía Moisés? Moisés iba a la intimidad con Dios, ¿y a quién se llevaba? A Josué. Y Josué se quedaba y él veía como su padre espiritual adoraba a Dios. Por eso Josué pudo gobernar sobre el pueblo. Y por eso Josué pudo llevar al pueblo a tener grandes victorias, porque fue instruido por un padre. Es por eso que es tan importante que honremos a nuestros padres, y los que no tenemos a nuestros padres aún vivos, tenemos la oportunidad de honrarlos, reconociendo todas las cosas buenas que hay en ellos. Reconociendo y encontrando la figura de Dios y el carácter de Dios en cada uno de ellos. Porque a partir del momento que Dios les permitió ser papás, a partir de ese momento Dios les dio la capacidad de expresar el carácter de Dios en nosotros y de sembrarnos algo. Todos tenemos algo de nuestros padres, ¿verdad, Pablo? ¿Tú tienes algo de tu padre? ¿Sí? ¿Tú tienes algo de tu padre, Héctor? Jorge, ¿tú tienes algo de tu padre? Yo siempre he dicho y me gusta. Mi familia siempre dice, mi hermano Mark se parece físicamente a los Gisseman y yo soy Sierra. Pero entre más crezco, y esto es algo que me enseña mi mamá, dice, entre más creces, más te pareces a tu papá y menos a mí. Y digo, claro, porque mi padre fue aquel hombre que tenía pequeños momentos mágicos y de gran sabiduría en donde transformó la vida de nuestra familia. Nos enseñó a tener momentos de intimidad, nos enseñó a tener momentos de bondad los unos con los otros. Mi papá nos enseñó a ser educados, a ser, ahora sí que congruentes con nuestra palabra. Nos enseñó a ser firmes. Y a lo mejor un poquito secos, ¿sí? Como buenos alemanes. Imagínense, alemán y militar, ¿no? Pero eso les tocó perder porque les tocó pastor alemán, ¿no? Pero yo puedo decir las cosas más agradables delante de Dios en mi carácter, les puedo decir que vienen de mi papá. Porque mi papá, dentro de todo lo que hacía, era un gran padre. Y estoy seguro que en su trabajo en la milicia lo era también. Porque una de las cosas que son tan asombrosas es, al día de hoy mi papá va a ser, en enero cumple 20 años de que falleció. Y es increíble que yo llego a Parral, que es donde vive mi mamá, y la gente no me conoce por mi nombre. ¿Sabe cómo me conocen? Como el hijo de Klaus. Dices, esa es una gran satisfacción de saber, y no voy a jactarme de mi papá, es algo que lo veo y lo vivo y digo, wow. Y por eso me gusta mucho con muchas familias que he convivido aquí de cerca, con los Calderón me ha tocado mucho, que nunca conocía a su padre en lo físico, pero me encanta que lo conozco en carácter. Me encanta que con Marco lo he platicado y con muchos de ustedes, que digo, wow. ¿Cuál es nuestro papel el día de hoy? Número uno, tenemos que recordar que Dios puso sobre nosotros la autoridad que merecíamos. Y si Dios puso en nosotros un corazón para amarle y para servirle y para adorarle, ¿sí? Tenemos que entender que nuestros padres tuvieron momentos de intimidad. A lo mejor no tuvieron una vida cristiana, pero tuvieron momentos de intimidad con Dios que revolucionaron. Y a lo mejor muchos de ustedes, a lo mejor muchos de nosotros, no tuvimos padres que fueron cristianos, pero Dios tenía un plan. Y el mismo Abraham fue padre sobre naciones, cuando su propio padre no tuvo una relación con Dios y no tuvo intimidad con Dios, y escuchó la voz de Dios y aún decidió detenerse. Porque la instrucción original para ir a Canaán no fue para Abraham, sino fue para su padre. Pero Dios por eso nos dice, yo soy tu padre. Y yo te hice hermano, por eso somos herederos juntamente con Cristo, porque la parte que necesitamos entender es que cuando nos hacemos verdaderos hijos de Dios, vamos a ser hermanos de Jesús. Y por eso Jesús nos dijo que nosotros íbamos a hacer las mismas cosas que Él hizo, porque venimos de la misma casa y venimos del mismo Padre e imitamos al mismo Padre.
porque un día gobernaremos con el mismo Padre. Ahora sí, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? Como cristianos, seamos hombres o seamos mujeres, el que reconozcamos que Dios puso una paternidad y un patriarcado sobre nosotros. El que perseveremos en que nuestras iglesias, nuestras escuelas, nuestros gobiernos, nuestras empresas, nuestros trabajos estén siempre gobernados por personas que tengan la capacidad de ejercer una paternidad, porque de esa manera el Espíritu de Dios va a estar siempre en medio de ese lugar y de esa empresa. Claro que puede haber mujeres que gobiernen, sí. Claro que haber mujeres que puedan ser directoras de empresas, sí. Claro que haber mujeres que enseñen, sí. Pero ¿sabes por qué lo hacen? No lo hacen porque estén mal. Lo hacen porque hay hombres que han decidido dejar de ejercer su papel y han tenido que tomar su lugar. Pero el día de hoy estamos en la iglesia de Cristo. El día de hoy estamos en el lugar correcto. El día de hoy estamos gobernados por un Dios que habla a nuestros corazones de una manera tan directa, ¿sí?, que no habría manera de que nos perdiéramos. Y lo único que podemos hacer es regresarle a nuestros padres el lugar de honra que les corresponde porque Dios dijo. Y esto es un asunto de fe. Es un asunto de creer que Dios así lo dijo y que Dios nos preparó para hacerlo, y no de juzgar lo que vemos. Porque ciertamente ustedes podrán ver fallas en las personas alrededor de ustedes. Ciertamente ustedes podrán ver fallas en los corazones de sus padres, ¿sí? Pero probablemente pueda ser porque esa parte de su vida no ha sido alineada al Espíritu de Dios. Pero nuestra oración puede lograr que eso se enderece, que eso se arregle, ¿sí? A mí me encanta que luego hay hijos que juzgan a sus padres y dicen, bueno, ¿y de a ti dónde te salió lo bueno? Si tienes un menso de papá, ¿verdad que no? Tenemos que entender que aún lo bueno y aún lo brillante de nosotros viene de nuestra generación previa, y que nuestra inteligencia no la inventamos nosotros, ni nos vino del vecino, ni del lechero, ¿sí? Nos viene de nuestra generación, y tenemos que honrar, reconocer a nuestras generaciones previas, sobre todo a nuestros padres, ¿sí? Las madres podrán ser tan esforzadas como quieran. Fíjense nada más que interesante, porque esto es algo realmente interesante. Si un hombre judío se casa con una mujer judía, con una mujer no judía, ¿sabe qué pasa? Los hijos pierden su nacionalidad y su identidad judía. Pero si una mujer judía se casa con un hombre no judío, ¿sabe qué pasa? Los hijos son judíos, porque la madre es la que lleva la educación. Pero ¿sabe qué puede pasar? Un hijo de este hombre judío que se casó con una mujer extranjera puede recuperar su identidad y se puede convertir y puede recuperar ese lazo, porque en su padre está la identidad, la sangre y el corazón correcto. Se puede haber desviado. Piense esto, ahí está el hombre más sabio sobre la tierra, está Salomón. Salomón tuvo, ¿cuántas esposas fueron? ¿700? ¿Y 1000 concubinas o algo así? Era un montón, ¿no? Y decía, no puede ni con ellas, ni una diaria podía, ¿sí? ¿Y sabe por qué tuvo todas estas mujeres? No porque podía, sino porque entendía que había una promesa para él. Y dice Éxodo 20, ¿sí?, que aquellos que son agradables ante los ojos de Dios y que obedecen al Señor, sus generaciones, hasta 1000 generaciones, serán bendecidas a causa del corazón de sus hijos, de su padre. ¿Qué hizo Salomón? Sabiéndose el hombre más sabio sobre la tierra y sabiéndose un hombre agradable a Dios, tuvo tantos hijos que pudiera asegurar la permanencia del pueblo de Israel sobre la tierra, y ese efecto pasa aún el día de hoy. Porque oraba ahorita Pablo y decía, Dios es fiel a su palabra. Y ciertamente Salomón conocía la palabra de Dios. El resto de sus actos no tiene que ver, porque el que es fiel a la palabra es Dios. Y no es que Dios vaya a quitar la bendición porque el Salomón se desvió con todas las mujeres idólatras. Salomón pudo entregar bendición patriarcal sobre las generaciones hasta el día de hoy.
Y el día de hoy el pueblo judío es un pueblo celoso porque entiende de dónde viene y transmiten la bendición, la herencia. Fíjense, nada más pónganse a pensar esto. La Biblia como tal, la ley como tal, la Torá, el Pentateuco, ¿qué mejor efecto tiene? ¿Sabe cómo se transmite? Verbalmente. Existen dos tipos de Torás, la Torá escrita y la Torá verbal. Y la única que tiene efecto y reconocimiento delante del pueblo judío es la Torá verbal, la que un padre le hereda a su hijo, en donde pasa toda su vida instruyéndolo acerca de los mandamientos de Dios. Dicen que no ha habido una sola persona que pueda documentar la Torá completa, en todo su sentido. El otro día estaba viendo una Torá traducida al español, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, y está viendo que eran más o menos así como 1,20 m de libros. Porque ahí viene contenido el corazón de Dios y su explicación. Nosotros tenemos la parte reducida y muy padre de una ley que no entendemos. Y vemos algo de bueyes y palomas y sacrificios. Pero la explicación del corazón de Dios y el porqué y el entendimiento de la identidad que recibe este pueblo, nada más se puede transmitir del padre a los hijos. Y eso hace que el pueblo sea fiel y que el pueblo tenga una identidad, porque nadie va a poder afirmar mejor a un hijo que su padre. Nadie va a poder afirmar mejor a un hijo que su padre. Si nuestros hijos sufren bullying en las escuelas el día de hoy, ¿sabe por qué es? Porque no hay padres que hablen a sus hijos y les den identidad. Y nuestros hijos andan allá afuera buscando identidad, y cuando buscan a alguien que les diga, pues lo primero que vienen y les dicen, pues es que eres un menso, y pues el niño se lo cree. Dice Proverbios 17:6, los nietos son corona de los ancianos, los padres el orgullo de sus hijos. Cuando un hijo afirma a su padre, cuando un padre afirma a sus hijos, los hijos siempre verán en su padre orgullo, porque sabrán que lo mejor que hay en ellos viene de la generación previa y de aquel que habló exactamente igual como Dios lo hizo. Dice la Biblia que el mundo entero fue hecho, todo lo visible y lo invisible fue hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios, por lo que salió de la boca de Dios. Y lo bueno en David, lo bueno en Tania, lo bueno en Sofía, lo bueno en Lupita, lo bueno en Irene, lo bueno en cada uno de nosotros viene de lo que nuestros padres han hablado en nosotros. Nuestros padres físicos, nuestros padres morales, nuestros padres espirituales. Porque una sola palabra que venga de alguien que tenga autoridad sobre nosotros puede transformar todo nuestro medio ambiente, porque eso es como nos movemos. Venimos y somos a la imagen y semejanza del Dios que nos permite hablar bendición. Por eso le dijo Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Hablaré bien de ti y tú irás y hablarás bien al mundo y construirás un mundo entero y una nación entera solamente por los dichos de tu boca. Por eso Proverbios nos advierte tanto acerca de la lengua y nos dice, cuidado, porque en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tú puedes levantar una nación o destruirla, porque solamente tú eres el padre de lo que hablas. ¿Sí? Hay un dicho que me gusta que dice, somos dueños de lo que hablamos, pero prisioneros de lo que callamos. Porque normalmente las cosas que nos dan culpa vienen de todas aquellas cosas que nosotros esperamos que alguien más dijera y no dijimos nosotros, porque no nos hicimos padres de las situaciones, no nos adueñamos de las cosas, no hablamos a las personas lo que necesitábamos hablar. Nuestro país no necesita gobernantes, nuestro país necesita padres. A mí me emociona cuando veo que he sido rechazado en un trabajo porque no estoy casado y no tengo hijos. Hay empresas que tienen como política que sus directivos no pueden ser directivos a menos que estén casados y tengan hijos, porque tienen toda la identidad correcta. Si tienen la capacidad de entregar lo mejor en sus casas, también van a tener la identidad para entregar lo mejor en sus trabajos. Porque para los solteros nos es muy fácil agarrar nuestras petacas y salir corriendo, ¿no? Y ese es el miedo que todo el mundo tiene cuando nos contrata a los solteros. Dice, el día que le ofrezcan una mejor chamba, se va. ¿No? ¿Y sabe qué? Sí es cierto. Sí es cierto. Pero las cosas cambian cuando somos padres.
Porque Dios nos da raíces y nos da fundamentos. Hablaba Pablo hace rato y hablaba aquí del edificio y decía, este edificio y ahora estamos en el piso 24. ¿Y verdad que no se mueve? ¿Y verdad que no se siente que estamos en donde estamos? No se va a mover también, no te preocupes. ¿No? ¿Sabe por qué no se mueve? Porque tiene buenos fundamentos. Y un pueblo empieza a crecer cuando el padre se da cuenta que todo lo que ha sembrado por medio de su boca cae en buena tierra. Y que mejor tierra que sus hijos, que mejor tierra que la gente que tiene su misma identidad y su misma sangre. A mí me impresiona. Ahora tengo el trabajo que tengo y me han ofrecido más trabajos que nunca, y sabe que por primera vez en mi vida he rechazado todos los trabajos que tengo. ¿Y sabe por qué? Porque he aprendido a amar esta iglesia y el papel que tengo en ella. Y digo, wow. Y ayer me preguntaba Sergio, Héctor, me decía, René, ¿tú te vas a quedar todo el tiempo en Guadalajara? Digo, pues Dios tendría que quitar palabra viva a Guadalajara para que yo me pudiera mover. Porque mi corazón está en este lugar y en el papel en el que ejerzo. Y puedo decir que en cada uno de ustedes. Y no me jacto. Para nada, no me jacto. Es una identidad que no tenía. Es un papel que no conocía. Es un sentimiento al que le huía. Pero el día de hoy puedo decir, wow. Todos mis fundamentos están en esta iglesia. Y mi vida laboral podría cambiar radicalmente, pero mi corazón y mis sentimientos hacia lo que Dios ha creado aquí es completamente único. Por eso aquel que ha decidido ser padre en su corazón nunca lo va a abandonar. Hay gente que huye de ser padre, eso es cierto. Pero porque es una persona que solamente está esperando que alguien más le dé y que las cosas le caigan del cielo. Porque nunca se ha atrevido a declarar y a usar su identidad sobre los demás y expresarla por medio de su boca para dar. Nuestra nación no necesita gobernantes, nuestra nación necesita padres. Y nosotros, como padres, tenemos la responsabilidad de construir en las vidas de nuestras familias, en las vidas de nuestros gobiernos, en las vidas de cada persona que se encuentre con nosotros. Hace unos días platicaba con alguien y le decía, nuestro gobierno no va a cambiar hasta que nosotros no decidamos ser padres de alguien. Y nos topamos en la calle con gente que peca deliberadamente. Y el otro día venía alguien conmigo y me decía, René, es que me entristece el ver que la gente no quiere tener nada que ver con Dios. Y le digo, claro, es que si tú estás esperando que la gente se convierta por lo que tú le dices, pues no, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Y el problema es que como cristianos, lo único que hacemos es decir lo que está mal. Es como ahora con la ley famosa esta de los homosexuales. Ahí están todos los líderes de las iglesias hablando y diciendo que está mal que los homosexuales se casen. ¿Y qué? ¿Las cosas van a cambiar porque ellos se expresen de esa manera? No. Pero ¿quién ha decidido tomar en su seno, en el seno de su familia, a una persona con una orientación diferente y abrazarla como hijo y transformar su naturaleza por medio de lo que ponga en ella? ¿Quién ha decidido tomar a una pareja homosexual y simplemente hacerla parte de su familia extendida y transmitirle de su naturaleza hasta que Dios afirme su naturaleza? ¿Verdad que nadie? Lo más que hacemos es tolerarlos. ¿Pero saben por qué los homosexuales son homosexuales? Porque no tienen padres. Les falta alguien que siembre su naturaleza adecuada en estos hombres y los forje y les dé una identidad. Les hace una falta a estas mujeres un hombre que las haga sus princesas y las ame como ningún otro hombre los va a amar jamás. Pero si nosotros nos la vivimos discutiendo y lo peor del asunto, opinando acerca de todas esas personas que no tienen paternidad en su vida, lo único que vamos a ver es más y más gente que sigue su corazón y lo que siente. Piense esto, ¿a quién de los que son papás, ¿sí?, no les dijo alguna vez su papá o su mamá, el día que seas papá, me entenderás? ¿Y cuántos? Dígame, uno de ustedes, levante la mano el que no haya tenido que recordar ese día y decir, sí es cierto. ¿No? Pero imagínense estas personas que no tienen padres, que los dejan vivir como quieran. Hijos de madres insujetas o hijos de padres desinteresados, que simplemente siguen
sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Cómo van a ser padres? A mí me encanta y me asombra y me impacta cuando la tradición judía, no la Biblia, la tradición judía, decía que aquellos hijos que no estaban estudiando para ser rabinos tenían que ir y aprender el oficio de su familia. Quiere decir que el que era hijo de pescador sería pescador, y el siguiente sería pescador, y el siguiente sería pescador, y todos serían pescadores, porque lo mejor que había en sus vidas era su papá. ¿Por qué no habrían de querer ser como sus ídolos? Pues el día de hoy estamos queriendo y andamos buscando ídolos en todas partes, porque nuestros papás no hacen nada. Andamos buscando a quién admirar. Tenemos que asegurar que las madres usen el lenguaje adecuado para con sus hijos y siempre se refieran a sus padres con respeto, aun cuando estos no vivan con ellos. Tenemos que propiciar que nuestros hijos tengan relaciones con sus padres, aun cuando los padres vivan en casa, porque parece ser que los hijos que tienen padres fuera de casa conviven más que con los padres que tienen en casa, porque siempre están cansados y siempre quieren ver el fútbol o cualquier otra cosa. Y estoy generalizando, obviamente, no puedo acusar a nadie. El otro día leí un escrito y decía una mujer: ¿por qué yo no espero que mi marido me ayude con las labores de la casa? Y yo dije, esto me interesa, porque normalmente todas las mujeres se la viven acusando a los maridos que no las ayudan en la casa y que su carga es muy pesada. Y entonces empezaba a decir, mi marido es el único que transforma el ambiente de la casa, porque cuando él llega, todo cambia. Cuando todo cambia, mis problemas se acabaron. Mi marido es el único que puede encantar a mis hijos y puede hacer el doble de tiradero que mis hijos, pero ayuda a que mis hijos se vayan a cama temprano y cansados y felices de haber convivido con el héroe que jamás habían tenido antes. Mi marido no necesita ayudarme con las labores de la casa porque él provee para esta casa. Él tiene conocimiento de las necesidades de cada uno y tiene intimidad con cada persona dentro de la casa individualmente. ¿Por qué habré de querer que mi marido sea igual que yo si él hace algo que yo no voy a poder hacer? Mi marido es el que está todo el día en la calle y trae las novedades de afuera al seno de la casa. Y yo decía, wow, esta es una mujer que entendió su papel. Y después de que describió todas las cosas que hacía su marido, me di cuenta que el hombre hacía más que la mujer, porque el hombre venía a solucionar cada una de las situaciones y los problemas de la casa por medio de su actitud, porque Dios le dio una identidad a su imagen y a su semejanza, que cada vez que llega a casa tiene la capacidad de resolver los problemas de los que no está consciente, porque eso es tener paz cuando el marido tiene el control de su familia sin tener que haber estado ahí. Nuestra nación necesita padres. Nuestra nación necesita que todos tengamos la conciencia de que siempre que veamos un problema, llevemos a todas esas personas a una figura paterna para que sean afirmadas. No necesitamos ir al psicólogo, necesitamos tener padres. Necesitamos consejos. Aquí está Susana, ¿verdad, Susana? Susana es psicóloga, su segunda carrera es psicóloga, y una de las cosas que más me emociona es cuando me dice, si los psicólogos tuviéramos el conocimiento de Dios, nos daríamos cuenta que todas las cosas son muy fáciles y que no necesitamos una técnica para, ¿cómo me dijiste la otra vez? Para desviar a alguien o algo así me dijiste, ¿verdad? Porque nada más estamos confundiendo a las personas y las estamos desviando de sus problemas. Cuando vamos al Padre, las cosas simplemente se acaban. Porque el Padre entiende lo que, ahora que su Padre le habla, y lo que el Espíritu Santo le indica hacer. Nuestra nación no necesita gobernantes, necesita padres. Y si a ti te falta un padre, te lo prometo que si se lo pides a Dios, Dios te va a dar un padre. Te va a dar una figura paterna, te va a dar un hombre sabio y temeroso de Dios, que te guíe, que te oriente, que te afirme, que te regañe, que te discipline y a veces hasta te castigue, con tal de que entres por la puerta chica al reino de los cielos, por el camino angosto al reino de los cielos. Porque el ser padre es el tomar la identidad de Dios y hacerla nuestra para poder extender el reino de Dios. ¿Sí? Porque piensa en esto. Una mujer puede manipular muchas cosas a su favor por el entendimiento que tiene, no porque sea manipuladora.
Pero dice la palabra, y esto lo dice en 2 Corintios 9:6, dice, recuerden lo siguiente, el agricultor. ¿Y quién es el agricultor normalmente en una familia? El padre, que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. De acuerdo a cómo ejerzamos nuestra paternidad, así va a ser el resultado alrededor de nosotros. Nosotros, nada más por el hecho de tener el privilegio de ser padres, deberíamos de tener tantos hijos como pudiéramos, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo sentimental, en lo moral, porque siempre va a fluir por medio de nosotros como padres la capacidad de bendecir, de multiplicar, de sanar. Nunca nadie va a tener una capacidad de sanar de tal manera como un padre. Obvio, las madres tienen un lugar muy especial en nuestros corazones. Y es muy rico dormir y vivir apapachado por nuestras mamás. Yo se los digo, mi mamá es muy apapachadora para muchas cosas. Pero aún el día de hoy, casi 20 años después de que mi padre murió, 5 minutos en la memoria de mi padre y escuchando sus palabras me llenan 10 veces más que lo que me puede llenar mi mamá el día de hoy. Porque esa es mi naturaleza, porque eso es lo que Dios dijo, y contra eso nadie puede. Dice la palabra que ni lo próspero, ni lo adverso, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades van a poder contra el amor de Dios. Y el amor de Dios es expresado por medio de la identidad del Padre. Así que el día de hoy, en vez de que nosotros oremos para bendecir a los papás, vamos a darles a los papás el lugar de honra. Y vamos a honrar a Dios por medio de su papel. Así que yo quiero pedirles a todos los que son papás, ¿sí?, que pasen aquí adelante. ¿Sí? Vénganse, vente. Vente, Oscar, también. ¿Sí? ¿Me ayudas con este, Marco? Correcto. Y fíjense lo que vamos a hacer. No, aquí estamos, aquí para atrás, y la guitarra donde no la vayan a pisar. Eso es lo que me... ¿Sí? Ahora sí, lo que vamos a hacer, y esto es sin excepción de ninguno de los que están de aquel lado. Repártense acá de donde quepan bien. ¿Sí? Aquí hay 5, 9 papás. Dios les dio el privilegio a cada uno de ellos de ser papás, conociéndolo y no conociéndole. Dios les dijo, tú tienes la capacidad de desarrollar una nación nada más porque yo dije. ¿Quién cree esto? ¿Sí? Dios tiene la capacidad de usar estas manos, ¿sí?, y estas manos, y estas manos, y estas manos, y las de cada uno de ellos para sanar cualquier cosa en el corazón de cualquiera que se entienda hijo, porque tiene una identidad conforme a la de Dios. Y eso es algo que David hizo. David tenía un corazón conforme al de Dios y supo ser padre. Abraham supo ser padre y formar una nación. Jacob supo ser padre. Así que el día de hoy, en vez de que nosotros oremos para bendecir a estos padres, vamos a darles la oportunidad de que cada uno de ustedes reciba una bendición de parte de Dios por cada uno de estos padres. Todos nosotros somos hijos, y esa es una gran ventaja, ¿sí? Así que sin miedo. Obviamente, quienes vienen con su familia van a orar por su familia, pero quienes no venimos por nuestra familia, vamos a dejarnos bendecir por un padre. Vamos a entender que la única y la mejor manera de recibir bendiciones es por el medio patriarcal. El día de hoy habemos 10 patriarcas aquí. 10 patriarcas listos para bendecir a la familia, listos para escuchar la voz de Dios y listos para decirles a cada uno de ustedes las cosas que necesitan escuchar. Déjense sorprender por Dios, porque Dios va a poner en la boca y en el corazón y en las manos de cada uno. Y les digo, varones, con toda tranquilidad y con toda confianza, ustedes pueden poner una de sus manos sobre las damas, 2 sobre los varones, abrácenlos y bendíganos y transmitan desde el corazón de Dios lo que Dios ponga en ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Así que yo les quiero pedir, yo voy a estar orando aquí, pero cada uno de ustedes va a pasar con alguno de los varones y se van a dejar bendecir, van a dejar que cada uno de estos hombres cumpla con el papel que Dios le dio. ¿Les parece? Así que
Vamos a darle gracias, vamos a ponernos de pie, primero vamos a bendecir a Dios y vamos a decirle, Señor, estamos agradecidos, Señor, por la identidad que nos da, Señor. Yo estoy agradecido por cada uno de estos varones, Señor, que pones a estos lados, porque a mi lado, Señor, porque has puesto en ellos la identidad del patriarca, Señor. Tú te has hecho, Señor, un Dios sobre ellos, Señor, y tú te has hecho, Señor, un Dios con ellos, Señor, y tú has puesto en cada uno de ellos tu identidad, Padre. Yo declaro, Señor, en cada uno de ellos la capacidad, Señor, de bendecirte, Señor, pero sobre todo de bendecir a este pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que unjas y bendigas a cada uno sus manos, Señor, que sus manos sean un instrumento de bendición, Padre, que tu aceite fresco, Señor, que tu unción fluya por medio de cada uno de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel que use sus palabras, Señor, y que les des entendimiento, Señor, para bendecir a tu pueblo, para extender tu reino, para declarar cosas poderosas, Señor, y que tú, Señor, formes hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti por medio de cada uno, Señor. Yo declaro, Señor, que tu oído está inclinado, Señor, a lo que ellos te pidan, Señor, pero sobre todo que tu oído, Señor, está abierto a las cosas que habrás de hablar en ellos, Padre. En este día, Señor, venimos a establecer la mejor manera de gobierno, Señor, el patriarcado guiado por ti, Señor. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, usa, Señor, a estos patriarcas, Señor, en esta iglesia, para que tu iglesia sea extendida, Señor. Y yo pongo en el corazón, Señor, de cada uno de ellos, y en tu corazón, Señor, a cada una de estas personas, Señor, de esta iglesia, entendiendo, Señor, que este momento fue planeado por ti desde el principio de los tiempos, Señor. Yo declaro, Señor, que cada una de estas personas, Señor, tiene una necesidad especial que será respondida el día de hoy, Señor, por cada uno de estos patriarcas, Señor, porque esa es la manera en la que tú quieres sanar los corazones de cada uno de ellos, Padre. Declaro, Señor, que el fluir de tu Espíritu está en estos 10 varones, Señor, y que tú, Señor, eres el Dios sobre esta casa. Y si el día de hoy nos pusiste en el piso 24, Señor, y hoy, el día de hoy, ahora sí que, Señor, te diste el gusto, Señor, de ponernos en los lugares altos, es porque en los lugares altos vas a celebrar, Señor, la identidad de los patriarcas que tú has traído a esta iglesia, Señor, que se fundamentan en tu palabra y que funcionan de acuerdo a tu identidad. En el nombre de Jesús.